Hola, bienvenidos nuevamente a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para hablar de temas de la actualidad que están relacionados justamente con los números, en este caso, en el arranque del año de la economía uruguaya, Nicolás. Es así, Pepe, buenas noches. El PBI en el primer trimestre del año creció 3,7% cuando lo comparamos con el primer trimestre del año pasado. Es decir, la riqueza que acumuló la economía uruguaya en el primer trimestre, enero-marzo, fue 3,7% superior a la que se había generado en el mismo periodo del año pasado. Y es importante la cifra porque, bueno, ilustra cómo se viene desempeñando la economía en un año que no va a ser fácil, y menos aún lo que puede ser como preámbulo a un año 2014 que ya se prevé puede tener un crecimiento más moderado. 3,7% es un buen número. Las proyecciones indican que este año la economía podría crecer entre 3 y 4%. En el gobierno se afilia más a estar cerca del 4%, hay analistas que estiman que va a estar más cerca del 3%, pero este 3,7% como arranque de lo que va a ser todo el desarrollo anual es un número interesante. Y más aún cuando analizamos la interna de esos datos del PBI. En el cuadro que vamos a compartir, y aquí lo tenemos, vemos por qué es que ha crecido este 3,7%, que es la cifra que aparece allí al final. Lo primero y lo más destacable es que se recuperó la generación de energía hidráulica en el Uruguay. El año pasado habíamos sufrido una sequía espantosa, entonces para prender la lamparita teníamos que importar combustible. Sí, gastar muchísimo dinero en eso. Claro, entonces eso achica el PBI porque todo es costo externo que no se contabiliza obviamente como valor propio. Sí es valor propio la electricidad que se genera por las turbinas de las represas y por lo tanto ese aumento de 160% en el sector energético. Se desempeñó muy bien el agro por la faena, que aún viene aumentando más del 15%, a pesar de estos problemas de la coyuntura, ¿verdad? Este mes de junio. Sí, algún diario titulaba hoy por ahí que seguramente va a faltar algún corte de carne en estos próximos días. Sí, todo el Uruguay temblando porque se nos vaya no hay asado. Sí, después es el problema más grave de todo, pero en lo que es el acumulado anual, la faena viene muy bien y se recoge en el dato del PBI, también la cosecha de soja que ha sido realmente muy buena y eso también se recoge. Siguen creciendo las telecomunicaciones, la venta de celulares, los servicios de datos, todo eso sigue creciendo, 4,4% se recoge allí. La industria más moderada, 2%, la construcción también viene moderándose. Y bueno, el comercio que ya ha visto la afectación del sector turismo, restaurantes y hoteles que vienen más moderados, y las ventas de los comercios tradicionales de productos, vestimenta, etcétera, que vienen con un crecimiento pero más moderado. Ahora bien, esta parte del análisis, digamos que es buena, entre aceptable y buena, y el desempeño incluso de la economía se ha equilibrado al subir un poco el desempeño del sector agropecuario. Ahora, esta producción, ¿por qué se genera? ¿De dónde viene la demanda? Y ahí es donde vamos a analizar en el siguiente cuadro, donde vemos allí qué es lo que genera esta producción, de dónde viene la demanda. La demanda en la producción de la economía puede ser desde el exterior, puede ser del mercado interno. Bueno, el empuje de la economía uruguaya lo sigue generando el mercado interno. Vos fíjate allí que tenemos inversión, creció más de 12%, y el consumo privado casi 5%. Lo que vemos allí es que aquí la luz amarilla, digamos, viene por el lado de las exportaciones. La demanda externa por productos uruguayos que viene con un crecimiento negativo, mejor dicho, viene con una caída del 10%. Y aquí es donde aparece el dato de preocupación, porque seguramente esta caída se modera un poco en estos meses que están transcurriendo, ya estamos culminando en realidad el tercer trimestre, pero es una alerta de que Uruguay le está costando exportar más, en realidad está retrocediendo en ese sentido. Estamos hablando aquí estrictamente en volúmenes físicos. Claro. Aquí no introducimos los precios, ¿verdad? Hablamos de las toneladas vendidas o de los servicios turísticos vendidos, las camas de hotel, etcétera, etcétera. Hay un problema de competitividad que se expresa aquí. Entonces la economía está creciendo más que nada por el empuje del mercado interno. Y lo que hay que ver es hasta qué punto ese mercado... ¿Hasta dónde es sostenible un crecimiento de esas características? Efectivamente, y por cuánto tiempo, porque yo no me afilio a la idea, como se ha argumentado en algún tiempo en el Uruguay, de que el mercado interno es despreciable y hay que crecer hacia el exterior. No, el mercado interno del Uruguay obviamente que es chico, pero también son chicas las demandas de la propia población. Es decir, es una población chica para su propio mercado, pero tiene una relación lo uno con lo otro. No es a despreciar lo que pasa con el mercado interno. Pero ciertamente que no se puede depender solo de eso y por un tiempo demasiado largo. Y es interesante que este punto se plantee ahora porque estamos justamente en la discusión vinculada a la rendición de cuentas, donde está planteada una exigencia de mayor gasto público, y lo que estrictamente pauta el mayor gasto público es, bueno, efectivamente seguir abonando la demanda interna. El problema es que eso puede tener patas cortas si generamos inflación, si no generamos productividad y si además todo eso lo cargamos en costos sobre los sectores productivos que tienen que salir a competir con el exterior. Y allí es donde puede haber un problema y es por eso que el presidente de la República ha advertido, ojo, no nos podemos exceder en el gasto porque tenemos que proteger el equilibrio fiscal o mantener una situación fiscal razonable.
y si excedemos el gasto, o tenemos más déficit o aumentamos los impuestos y eso puede ser carga para el sector privado, entre otras cosas exportador, o el que compite también en Uruguay con productos importados. Ustedes vieron allí que las exportaciones cayeron, pero las importaciones se mantienen, es decir, Uruguay sigue demandando productos importados igual que lo venía haciendo antes. Claro, vemos, Nicolás, en estas horas cómo los sindicatos de trabajadores, sobre todo de las ramas públicas, en particular de la enseñanza, están reclamando ajustes salariales importantes y por allí aparece quien dice, ¿por qué no utilizar las reservas que Uruguay tiene? ¿Cómo es eso? Ese es un tema bien interesante y sinceramente no es un tema que yo haya seguido al detalle, tiene algunos elementos técnicos que son relativamente complejos. Pero apostemos a encuadrar el asunto con categorías de análisis sencillas para que el televidente pueda entender. Un país puede generar reservas genuinas si tiene ahorros, si en algún momento generó ahorros en su desempeño, en su gestión financiera. Si no hay ahorros, no hay un crecimiento de sus reservas en términos genuinos. Y lo que sucede en Uruguay es que efectivamente las reservas internacionales han crecido muchísimo, las que están en el Banco Central, llegando hasta casi 15.000 millones de dólares en términos brutos, pero eso es porque han crecido los depósitos, es decir, hay una parte de esa reserva que pertenecen a los bancos, y el resto, que son algo más de 8.000 millones de dólares, son reservas, o lo que se denomina técnicamente activos de reserva, que el Uruguay o el Banco Central más concretamente, ha obtenido a costa de emitir deuda, es decir, hay deuda en pesos que está circulando en la economía, que es la contrapartida, es la otra cara de la moneda. El respaldo que tenés ahí. Exactamente. Claro, en realidad las reservas son el respaldo de esa deuda. Por lo tanto, no hay tal cosa como vamos a las reservas, no puede entenderse eso como agarramos la chanchita, rompemos la chanchita y nos gastamos los pesos que tenemos. Además es un gasto fijo que va a quedar, ¿no? Si Por eso vuelve a salarios. Por supuesto, pero supongamos que no sea fijo. Lo que importa ser claros es que no se está proponiendo recurrir a ahorros. No es como una familia que durante años de bonanza dijo, bueno, vamos a ahorrar algo y se ahorró unos pesos para cuando, bueno, en los años siguientes hay que mandar al niño o a la niña al inglés o a hacer... No. Esto no es lo mismo. Estas reservas que están en el Banco Central no son reservas, digamos, de ahorro, de superávit fiscal histórico, sino que son activos de reserva, pero que están respaldando deuda que está circulando. Por lo tanto, en la medida que el Uruguay ingrese en ese tipo de opción, que no necesariamente hay que ser dogmático en esto, podría haber un cierto margen de maniobra, pero el tema es qué reflejo puede tener eso en cuanto a la imagen país, qué reacción puede haber del sistema financiero, porque ya en los próximos años la situación financiera no va a ser tan cómoda como hasta ahora, seguramente las tasas de interés internacionales aumenten más, además hay países que están muy complicados, son países fuertes que van a estar demandando también dinero, entonces echar mano a las reservas puede tener más costos que beneficios. Nicolás, gracias y nos vamos a reencontrar la próxima semana. Encantado. Muy bien, los esperamos la semana que viene aquí en Pensar Economía.